Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos avanzando en la lectura de la Biblia en un año, en nuestro plan de lectura en base a lo que enseña la Biblia, para conocer la voluntad de Dios y conocer la historia del pueblo de Dios. Y aquí estamos en el libro de Éxodo. Hoy vamos a leer del capítulo 26 al capítulo 28 de este libro de Éxodo. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias, Jesús, por el privilegio que tenemos de tener tu palabra, la palabra impresa, escrita para nosotros, siendo una gran enseñanza para nuestra vida. Dios, por eso aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Háblame, Jesús, en este día tan especial. Amén y amén. Vamos a comenzar la lectura en la providencia de Dios. Hoy, capítulo 26, 27 y 28 del libro de Éxodo. Estamos viendo en el contexto cómo Dios le daba las pautas a Moisés de cómo construir el tabernáculo de reunión, los elementos y cada uno de el mobiliario, los muebles que serían utilizados allí en la adoración. Capítulo 26. Haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino de tejido fino. Adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Cada una de estas 10 cortinas tendrá exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro 80 centímetros de ancho. Fíjense, en las versiones modernas, como la NTV, Nueva Traducción Viviente, nos da un mayor marco de comprensión en relación a la Reina Valera 60, que utiliza otro tipo de medidas. Aquí comprendemos rápidamente las dimensiones porque están cambiados al sistema métrico decimal actual. Junta 5 de estas cortinas para hacer una larga y luego junta otras 5 para hacer una segunda cortina larga. En la última cortina de cada conjunto pondrás presillas de tejido azul a lo largo del borde. Las 50 presillas a lo largo del borde de la cortina del primer conjunto deben coincidir con las 50 presillas en el borde de la cortina del otro conjunto. Luego haz 50 broches de oro y úsalos para sujetar las 2 cortinas largas. Y de este modo el tabernáculo se formará de una sola pieza completa. Confecciona 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvan de cubierta para el tabernáculo. Cada una de estas 11 cortinas deberá tener exactamente la misma medida, 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro 80 centímetros de ancho. Junta 5 de esas cortinas para formar una larga y junta las otras 6 para formar una segunda cortina larga. De ese segundo conjunto de cortinas, deja que 90 centímetros de material cuelguen sobre la parte delantera de la carpa sagrada. Haz 50 presillas para el borde de cada cortina larga. Luego haz 50 broches de bronce y úsalos para sujetar las presillas de las cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formará en una pieza completa. Los 90 centímetros restantes de la cubierta dejarás que cuelguen sobre la parte posterior del tabernáculo. Deja que cuelguen de cada lado los 46 centímetros de material restante, de modo que el tabernáculo quede completamente cubierto. Completa la cubierta con una capa protectora de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, construye soportes de madera de acacia. Cada soporte deberá medir 4 metros con 70 centímetros de largo por 79 centímetros de ancho y tendrá 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes tienen que ser idénticos. Construye 20 de estos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Haz también 40 bases de plata. Pondrás 2 bases debajo de cada soporte y harás que las estacas encajen firmemente en las bases.
Para el lado norte del tabernáculo, construye otros 20 soportes con sus 40 bases de plata, 2 bases para cada soporte. Construye 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estarán emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formará un solo esquinero. Arma los 2 esquineros de la misma manera. Entonces habrá 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Haz travesaños de madera de acacia para unir los soportes, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Prepara también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo, que dará al occidente. El travesaño central, sujétalo a la mitad de la altura de los soportes. El travesaño central, sujeto a la mitad de las alturas de los soportes, pasará de un extremo del tabernáculo al otro. Recubre de oro los soportes y haz anillos de oro para sostener los travesaños. También recubre de oro los travesaños. Arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte. Y fíjense, esta frase aparece muchas veces, que tiene que ver con hacerlo según el modelo que se te mostró en el monte. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos que hay un tabernáculo no hecho de manos humanas en el cielo, de Dios. Y conforme a ese tabernáculo, conforme a ese templo que está en el cielo, que es sería como una maqueta del tabernáculo que está en el cielo, ese templo no hecho de manos, al cual Cristo entró con su propia sangre, ¿no? Bueno, es como que ese modelo se le mostró en el monte de lo que Dios está viviendo en el cielo, lo que hay allí, y bueno, fue la idea de hacerlo en la tierra, ¿no? Así que allí pudo Dios mostrarle el modelo real para que haga una maqueta para la tierra. Fíjense qué tremendo, ¿no? Versículo 31. Para el interior del tabernáculo, confecciona una cortina especial de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina del interior, la cortina interior, y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Después pondrás la tapa del arca, el lugar de la expiación, encima del arca del pacto, dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa me causa gracia, pero disculpen. Coloca la mesa fuera de la cortina interior, en el lado norte del tabernáculo, y ubica el candelabro de oro al otro lado de la sala, es decir, en el lado sur. Confecciona otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. Elabórala con lino de tejido fino y bórdala con diseños refinados, usando hilo azul, púrpura y escarlata. Fabrica 5 postes con madera de acacia, recúbrelos de oro y cuelga de ellos las cortinas con ganchos de oro. También funde 5 bases de bronce para los postes. Capítulo 27. Con madera de acacia construye un altar cuadrado que mida 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo y 1 metro con 40 centímetros de alto. Haz cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza. Recubre con bronce el altar. Haz recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros, todos de bronce. Hazle una rejilla de bronce y ponle 4 anillos de bronce para las 4 esquinas. Instala la rejilla a la mitad de la altura del altar. Debajo del borde, para trasladar el arca, haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce. Mete las varas por los anillos a ambos lados del altar.
El altar deberá ser hueco y estar hecho con tablas. Constrúyelo tal como se te mostró en el monte. Luego harás el atrio del tabernáculo y lo encenderás con cortinas de lino. Luego harás el atrio del tabernáculo y lo encerrarás con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medirán 46 metros de largo. Estarán sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Confecciona las cortinas del lado norte iguales a las del lado sur, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medirán 23 metros de largo y estarán sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea, el frente, también medirá 23 metros de largo. A la entrada del atrio estará ubicada en el lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina del lado izquierdo también medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Para la entrada del atrio confecciona una cortina de 9 metros con 20 centímetros de largo. Elabórala de lino de tejido fino y adórnala con bordado hermoso de hilo azul, púrpura y escarlata. Sosténla con 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base. Todos los postes alrededor del atrio deberán tener anillos y ganchos de plata y bases de bronce. Así que el atrio entero medirá 46 metros de largo por 23 metros de ancho y tendrá paredes de cortinas de 2 metros con 30 centímetros de alto, hechas de tejido fino de lino. Las bases de los postes serán de bronce. Todos los objetos que se usen para las ceremonias del tabernáculo, incluidas las estacas para sostener el tabernáculo y las cortinas del atrio, serán de bronce. Versículo 20. Ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. Las lámparas siempre encendidas. Y fíjense cómo dice el libro en el Nuevo Testamento, ¿no? Ser luminares en el mundo. Estar siempre con nuestra lámpara bien encendida, que es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. El candelabro estará en el tabernáculo, delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación. Y vamos a leer el capítulo final, el capítulo 28 de la lectura del día de hoy. Dice así: manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú y Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Por lo tanto, dales tela de lino fino, hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Constará de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras.
La faja decorativa estará confeccionada con los mismos materiales, lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de las tribus de Israel, 6 nombres en cada piedra, dispuestas según el orden del nacimiento de los hijos de Israel. Graba estos nombres en las 2 piedras con la misma técnica que emplea un joyero para grabar un sello. Luego incrusta las piedras en monturas de filigrana de oro. Sujeta las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente ante el Señor. Elabora las monturas con filigrana de oro, luego trenza 2 cordones de oro puro y sujeta a las monturas de filigrana sobre las hombreras del efod. Versículo 15. Después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Haz el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada, de 23 centímetros cada lado. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una cornalina roja, el período de color verde pálido y una esmeralda, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, una lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera constará de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas las piedras estarán incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representa a uno de los 12 hijos de Israel y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello. Para sujetar el pectoral del efod, prepara cordones trenzados de hilo de oro puro. Luego haz 2 anillos de oro y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral. Ata los 2 cordones de oro y los 2 anillos, colócalos en el pectoral. También ata los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que van sobre las hombreras del efod. Luego haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a los bordes interiores del pectoral junto al efod. Y haz otros 2 anillos de oro y fíjalos en la parte delantera del efod, debajo de las hombreras, justo por encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe al efod. Luego sujeta con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. Así, el pectoral quedará firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. De esta manera, cuando se entre en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. Dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y el Tumim, para que Aarón los lleve sobre el corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre en la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Versículo 31. Confecciona el manto que se usa con el efod de una sola pieza de tela azul con una cobertura en el centro por donde Aarón pueda meter la cabeza. Refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgue. Haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y sujétalas al borde del manto, alternándolas con campanillas de oro. Las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Señor, y las campanillas sonarán cuando entre en la presencia del Señor, el lugar santo, y también cuando salga de allí. Si lleva puesto el manto, no morirá. Luego haz un medallón de oro puro y grábalo
como un sello con las palabras Santo para el Señor. Déjenme decirles algo con respecto a esas campanitas. Más allá de toda la vestidura, el último manto que usaba tenía campanas que a medida que él se movía y entraba al lugar santo y al lugar santísimo, el sumo sacerdote hacía ruido. Clink, 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 clink. Ahora, también se le ataba, y lo vamos a ver próximamente, una cuerda al sacerdote. Entonces iba hacia el lugar santísimo, presentaba el sacrificio, derramaba la sangre en el propiciatorio y siempre se escuchaban las campanitas. Y de repente cuando las campanas dejaban de sonar, era porque el sumo sacerdote había hecho mal algo o había entrado impuro a la presencia del Señor y la presencia del Señor le había quitado la vida. Entonces las campanas dejaban de sonar y para que nadie entre a sacar el cuerpo, simplemente los demás sacerdotes tiraban de la cuerda para sacar el cuerpo del sumo sacerdote muerto porque las campanas habían dejado de sonar. Fíjense cómo era y cómo es realmente el hecho de el acceso a la presencia de Dios, ¿no? Donde luego dice el libro de Hebreos que tenemos libre entrada al trono de la gracia por la sangre de Jesucristo. Hoy vivimos otra realidad de lo que vivía el pueblo de Israel en aquel entonces. Vamos a terminar la lectura. Le había leído el versículo 36, así que el 37 dice: con un cordón azul sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda la culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. La túnica con diseños para Aarón, téjela con tela de lino fino. Con el mismo lino, haz también el turbante. Confecciona además una faja y adórnala con un bordado colorido. Para los hijos de Aarón, confecciona túnicas, fajas y gorros especiales que irradien belleza y esplendor. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras y luego úngelos y ordénalos. Conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. Hazles también ropa interior de lino que usen directamente sobre la piel y les cubra desde la cadera hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entren al tabernáculo o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Así no incurrirán en culpa y no morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Y hasta aquí la lectura del día de la fecha. Si te gustó el video, ponele me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta al respecto o qué parte de esta lectura te gustó más. Suscríbete al canal y activa la campanita para que puedas llegarte a ti, a vos, la notificación de que subimos un nuevo video. No solamente de Leemos la Biblia en un año, sino de tantos materiales cristianos y estudios bíblicos que subimos diariamente. Muchas bendiciones y sigamos adelante siguiendo con este desafío de leer la Biblia en un año. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.